El Centro Histórico de La Habana Vieja es una de las maravillas que atesora Cuba. Su estructura urbana basada en un sistema de plazas y plazuelas, junto a sus fortificaciones defensivas, la convirtieron en un ejemplo excepcional en América Latina y el Caribe. Eso explica por qué en el año 1982 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Pero, ¿cómo se conserva este amplio patrimonio? ¿De qué manera se educa a las nuevas generaciones de cubanos sobre la importancia de protegerlo? Para dialogar sobre conservación y promoción del patrimonio cultural en el Centro Histórico de La Habana, nos acompañan hoy en Buen Cubano Perla Rosales Aguirre Urreta, directora adjunta de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, y Katia Cárdenas Jiménez, quien es directora de Gestión Cultural de la propia oficina. Por favor, pasen a nuestro set. Bienvenidas ambas. Qué bueno que hayan aceptado nuestra invitación. ¿Estamos listas? ¿Listas? Pues estamos listas y así comenzamos. Hablábamos ahorita que la conservación es un mundo apasionante y precisamente en 2022 se cumplieron 40 años de que la UNESCO declarara al Centro Histórico de La Habana como Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, son 4 décadas, me imagino que muy intensas. ¿Cómo lo resumirían ustedes? Imagínate, cuando tú piensas en esas 4 décadas y rememoras hacia atrás, dice, bueno, 4 décadas declaradas como Patrimonio de la Humanidad, pero antes, ¿qué había pasado? Bueno, 50 años, el historiador de la ciudad, Eusebio, nombrado como historiador al frente del Museo de la Ciudad, demostrando que se podía recuperar el patrimonio. Y si miramos un poco más allá, Emilio Roy en el 38, fundando la Oficina del Historiador, que ya cumple 85 años y también defendiendo el patrimonio. Creo que somos una raza enamorada de su patrimonio y realmente cuando la UNESCO decidió apoyar y declararnos como patrimonio es porque había razón, había una obra por hacer, tenemos que recordar a Marta Arjona, que estamos celebrando ahora su aniversario, que luchó tanto en aquella época para la declaración del patrimonio junto a Eusebio y todos aquellos equipo de profesionales que todos estaban en el CENCREN y realmente fue un éxito, una victoria haber sido declarado. 40 años, que se dice fácil, pero realmente cuando pasas la vista, la historia hacia atrás, dice, bueno, ¿cuánto se ha hecho? Y hablamos entonces de qué por ciento, que a veces uno no logra saber ese por ciento, pero te hablará Katia del patrimonio, pero en patrimonio nada más para el patrimonio. Hay más de 100 inmuebles recuperado con usos de la cultura, la música, es decir, que realmente es un mundo cultural inmenso lo que se ha hecho en 40 años. Pero si hablamos de los asuntos humanitarios que le llamamos, increíble la obra que se ha hecho en 40 años, donde trabajamos para todos los ancianos, para los pequeños, las madres, y realmente lindo porque nosotros siempre entonces decimos, bueno, levantamos muchas obras. Realmente llegábamos en los momentos buenos, estamos ahora en un momento de crisis, pero como el mundo entero, pero en momentos de brillo, desde la Dirección de Inversiones de la Oficina del Historiador, llegábamos a entregar más de 100 obras al año. Que es impresionante. Es impresionante, cuando se dice claro. En este yo siempre decía, entre pequeñas, medianas y grandes. Habían unas más grandes como el Capitolio, por supuesto, que fue el colofón del 500 aniversario, el sueño de Leal de llegar con la corona al 500 aniversario de La Habana. Pero llegamos a hacer 120 viviendas todos los años para la población de La Habana Vieja, para recuperar entonces esos palacios que se habían convertido en grandes ciudadelas, donde la familia vivía un poco amontonada. Y recibían todos los años 120 familias sus viviendas. Es decir, realmente fueron años de gloria. Llegamos a entregar más de 2.000 viviendas a los pobladores de La Habana Vieja. Y además que supongo que la declaración de la UNESCO
no sea un papel en letra muerta, ¿no? Sino que fue un compromiso en ese momento de mantener toda esa obra y me imagino que ampliarla también. Y es algo que se evalúa todos los años, es decir, no es solo que tengas una condición y que esa condición se permanezca por siempre. Esa condición hay que probarla. Y yo creo que es un reconocimiento internacional. Nosotros poníamos una placa ahora en una de las paredes del templete, que es el monumento fundacional de La Habana, para reconocer estos 40 años, pero son 40 años también de reconocimiento internacional de un modelo singular de gestión en el centro histórico de La Habana Vieja, que también se reconoce. Es decir, se reconoce no solo la conservación de ese patrimonio edilicio, sino ese modelo singular de participación popular en la obra de la restauración, que es lo que realmente nos distingue quizás a nivel internacional. Ese centro histórico habitado, participado, porque no es solo que estén habitando, sino que participen activamente, que tengan empleo en esa gran obra de la oficina. Que haya movimiento en ese centro histórico. Que se geste una vida cultural de participación, donde los valores identitarios de los barrios se jerarquicen, se resalten. Entonces, la UNESCO decía que teníamos un modelo singular y ese modelo singular es el que realmente se valora a nivel internacional. Y hablando del nivel internacional, me pregunto, porque he leído en muchas páginas web que el Centro Histórico de La Habana es uno de los mejores conservados de América Latina. Y ahora que las tengo aquí, no puedo perder la oportunidad de preguntarles si esa afirmación es cierta. ¿Cuánto es cierto hay en eso? ¿Sabes que existe? Ahí está, y todo el que llega del mundo entero, ya sea de Europa, fíjate, de los países donde mejor conservación, y se quedan maravillados con lo que tiene La Habana, como decía Leal, cuando le quitas el velo, solamente tiene un velo hoy, no es el centro histórico solamente, que es el más antiguo, por supuesto, con sus 500 años, sino La Habana completa. Realmente es quitarle el velo y entonces, ¡plas!, decía Leal, reaparece y de momento tú pasas y dices, y eso que no lo había visto ayer, y es que cuando tiene un mantenimiento, La Habana no se parece a ninguna ciudad del mundo, y eso lo reconocen todos nuestros visitantes, todos los que llegan a Cuba. Y ese llamado en el año 82, cuando se declara a La Habana Patrimonio de la Humanidad, se hace un llamado internacional para apoyar el rescate del centro histórico. Pero realmente La Habana Vieja, la oficina tuvo que gestar un modelo para poder financiar todo ese proyecto, porque el Estado cubano era imposible respaldar toda la obra tan grande que se llevaba en el centro histórico. Ahora mismo trabajamos en muchos proyectos de cooperación internacional para poder salvar algunos edificios importantes en la situación realmente económica que tenemos. Es un reto constante, es ese llamado internacional, porque es un valor que es para el mundo, ¿no? Por eso es patrimonio. Y sobre cómo lo han logrado también conversaremos en nuestro programa. Yo sé que tienen muchas ganas de contarnos las experiencias que han tenido durante tantos años. Yo sé que son unas apasionadas además de todo esto. Les propongo hacer una primera pausa en la conversación y les propongo disfrutar de la experiencia que nos tiene para compartir la periodista Elena Godínez en Buen Cubano. Una nueva experiencia se suma a la Oficina del Historiador de La Habana. Sus instituciones hoy pueden optar por convertirse en MIPYMES estatales que ofrezcan servicios al público y también se beneficien de los mismos. Una de ellas es la Quinta de los Molinos, quien da sus primeros pasos como parte de esta nueva forma de gestión económica en el país. El proceso de conversión en mediana empresa estatal de la Oficina del Historiador comenzó el pasado año, alrededor del mes de abril-mayo, justo a petición de la propia Oficina del Historiador, que por el nuevo contexto socioeconómico que existía en el país, se decide que algunas instituciones de la Oficina del Historiador podían independizarse y no depender del presupuesto del Estado. Llegó a la conclusión de que la Quinta contaba con diversas potencialidades para hacerlo, por los servicios que ya venía brindando, aunque no fueran cobrados hasta el momento, y por todas las potencialidades que tenía el sitio. A su cargo un museo y un jardín botánico, que apuesta también por ser el espacio para el entretenimiento y el contacto con la naturaleza. Salones para diferentes tipos de eventos, y también entonces comenzamos a hacer alianzas. Una vocación naturalista desde su devenir. Primero decirte que el objeto social como pymes se mantiene beneficiados por el proyecto Quinta por la Inclusión Social,
pero como objeto social de la pymes, que ya estamos algunos implementando. Como MIPYME, La Quinta ya posee experiencia en organización de eventos, capacitación de profesionales, servicios de jardinería, entre otras opciones, que convierten a La Quinta de los Molinos en escenario para el disfrute del público nacional y foráneo, con una nueva oportunidad entre las manos: ser una MIPYME estatal con autonomía y ganas de hacer para contribuir al desarrollo local de la Oficina del Historiador de La Habana. Elena Godínez Salmón, en Buen Cubano. Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa hablábamos sobre cuánto se ha logrado, cuánto todavía es imprescindible hacer para continuar conservando el centro histórico de La Habana. Y me pregunto entonces, ¿cuánto ha influido la escuela taller que ustedes tienen y si hay otras instituciones o organizaciones que han tenido mucho que ver en todo lo que se ha logrado? Imagínate tú, la escuela taller fundada por el propio historiador fue uno de sus sueños y es algo de las cosas que ya llevamos 7 villas que ya tienen su propia escuela taller a partir de la nuestra, que ya cumplió más de 25 años. La escuela taller es el cimiento, es la semilla para la restauración. Se habían perdido los oficios y Leal dijo, bueno, ¿cómo podemos rescatar si no tenemos los oficios? Y entonces nació ahí el trabajo con la cal, los yeseros, los herreros, los carpinteros, es decir, una nueva forma de restaurar y aplicar a la restauración. Realmente nos nutrimos, nosotros tenemos nuestra propia empresa de restauración para el patrimonio, con los maestros restauradores, y nos nutrimos de esa escuela taller cada año, cada 2 años se gradúan 100, 120, que llegaron a graduarse 200 muchachos jóvenes en la escuela, donde entonces pasan a las filas no solo de la empresa de restauración, sino en la conservación de los museos. Y realmente es algo grandioso, pues además es tan lindo ver a las muchachas canteras. Cuando llegas al taller y ves las grandes piedras y las muchachas con sus lindos uniformes trabajando la piedra de cantería, tú dices, wow, y esto es el amor a la restauración. Es decir, Leal inculcó un amor a lo bello y eso es tan bello, calar una piedra. Nuestros inmuebles son de cal, de piedra, de madera y realmente son los oficios que allí se... nosotros incluso, fíjate, todos los años terminamos un ciclo y el director de la escuela dice, bueno, ¿qué necesitamos para el año que viene? Bueno, estamos flojos en esta especialidad y es la formación de los muchachos. Es decir, es algo muy dinámico, no es estricto, no es rígido, es algo, la necesidad del patrimonio te va pidiendo dónde formo al muchacho y es lo que estamos... Y escuchándolo parece un encadenamiento. Sí, claro, eso es lo que te iba a comentar precisamente, que es un sistema formativo completo, porque tenemos el Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana, porque también la restauración del centro histórico es un proceso científico, que hay que estudiarlo, que hay que planearlo, y entonces por eso está la carrera de gestión del patrimonio en el Colegio San Jerónimo, que tiene un futuro también con el convento. Cumplió 15 años y tiene un futuro con el convento de Santa Clara, que vaya a llevar estos estudios a nivel regional, pero echas un poquito más para atrás y tienes el aula museo. Es decir, la formación empieza desde que el niño está en el aula museo, sensibilizándolo con todos los procesos que suceden en la ciudad patrimonial. Es una sensibilización natural, espontánea, con ese patrimonio, con todo el sistema del programa social infantil y de adolescentes en el centro histórico, que va acercando a las más jóvenes generaciones a todo el proceso integral del centro histórico, porque te sigo insistiendo que es integral, es decir, es cómo saber restaurar la piedra, el hierro, la cantera, pero también cómo estudiarla, cómo hacer que participen las personas en ese proceso de restauración, cómo planear. Yo creo que en la oficina se ha logrado dar ese proceso completo de formación. Pero también nos fuimos a aprender de las antiguas técnicas a Italia, por ejemplo. Sí. Leal formó un grupo y dijo, la escuela taller, los mejores muchachos con sus profesores, y fueron a aprender de las bóvedas catalanas. Y ahora recién con el desgraciado ciclón Ian que pasó por Pinar del Río, en Viñales, que es una de nuestras ciudades patrimoniales, allá se fue la escuela en pleno, allá estuvimos 2 meses y los muchachos hicieron una vivienda y demostraron que sin acero y sin cemento, una bóveda catalana, se podía resolver las viviendas. Y en eso estamos también ayudando al país, pero son los muchachos de la escuela taller que es parte de sus asignaturas, parte de su formación, rescatar los viejos oficios, que es lo que nos va a mantener los inmuebles que tenemos hoy vivos. O sea que incluso todo ese acervo
ese conocimiento del centro histórico sale de ese lugar y también enriquece a sus alrededores. Y me parece interesante también que no solamente han sido capaces de conservar digamos, las riquezas materiales, sino también las intangibles. Y estamos hablando de documentos importantes. ¿Me pueden contar sobre eso? Desde Roy. Sí. Realmente cuando Roy funda la Oficina del Historiador, la funda con un archivo y con una biblioteca. Es decir, ese es el valor que le da Roy a toda la memoria recogida en los documentos. Y desde entonces ya él trabajaba desde antes en el ayuntamiento y se dio cuenta que había muchos documentos que había que salvar. Y esa primera mirada de salvar los documentos, también de comunicarlos, porque Roy salvó y comunicó el patrimonio documental, es una de las esencias de la oficina que continuó leal con mucha fuerza. Hoy mismo tenemos un archivo histórico, una biblioteca histórica y también una fototeca que recogen documentos importantes de la historia nacional, documentos de la guerra, carta de los patriotas de la guerra, publicaciones importantes y algo muy importante que es también ahora mismo noticia, las actas del ayuntamiento, que en su periodo de 1550 a 1898 han sido declarados Patrimonio de la Humanidad en el programa Memoria del Mundo. Y eso que es algo bien difícil de lograr, es algo bien difícil y que se lo debemos precisamente a esa visión de Roy, porque sabía que era documento, los abrazó, sabía que había que salvarlo y de leal de continuidad de ponerlo en las mejores condiciones de conservación, de restauración, de estudio, de documentación y de digitalización, porque es también un proceso importante que lleva nuestra Dirección de Patrimonio Documental, que ahora mismo tiene incluso un centro de descontaminación para trabajar todos estos temas de una manera especializada, la transformación digital que transversaliza no solo los documentos, sino también los bienes patrimoniales en sentido general, es decir, los objetos museales. Ahora mismo en el repositorio digital que se puede buscar así en internet, www.repositoriodigital.ohc.cu, se puede acceder a toda la documentación que ahora mismo tenemos en estos archivos. O sea que ese proceso de conservación y ahora de actualización por las tecnologías de la informática y las comunicaciones también acerca esos documentos al público o a la persona interesada, a los investigadores. Sí, porque no hacemos nada con conservar y dejarlo ahí, sino que hay que comunicarlo. Esta misma declaratoria ha sido un reconocimiento a todo ese esfuerzo que se ha llevado a cabo. Ahora mismo, en el mes de agosto, tenemos precisamente la celebración del aniversario de Roy. Leal siempre gustaba de celebrar los nacimientos, el 23 de agosto, y lo vamos a celebrar precisamente con ese homenaje a la labor de conservación y de comunicación de Roy en cuanto a las actas del ayuntamiento que hoy son Patrimonio de la Humanidad. Es que el trabajo de ustedes es bien amplio, debemos hablar todavía sobre rutas y andares. No nos podemos ir de aquí sin hacerlo. Les propongo hacer una segunda pausa en la conversación. A ustedes les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de varias vías, sobre todo a través de Facebook y nuestro correo electrónico. Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa ya adelantábamos que debíamos hablar de rutas y andares porque es un proyecto, un programa que ha cumplido 23 años, que ha estado al lado de la familia cubana mostrándoles lo mejor de nuestro patrimonio y de todo el trabajo que se ha hecho entonces en el Centro Histórico de La Habana. Cuéntenme cómo se ha transformado durante estas más de 2 décadas. Bueno, Rutas y Andares es un proyecto participativo, una estrategia de comunicación participativa y por tanto en esencia hace que las personas estén constantemente opinando, diciendo qué desean ver. Y en esa misma medida se ha transformado el proyecto. Se han extendido las modalidades, empezamos solo haciendo visitas a museos, luego nos extendimos a las plazas, a los espacios públicos por temática, empezamos a pensar en andares virtuales para las personas que no podían hacer las grandes caminatas, en hacer talleres para los niños, en hacer programas para las personas en situación de vulnerabilidad, para niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad, programas para los adolescentes, y se ha ido transformando precisamente porque ese concepto de participación democrática de la cultura, yo creo que es un ejemplo de participación democrática en la cultura, porque
son nuestras familias, y no solo las familias que participan, sino los museólogos, los especialistas de la oficina, los arquitectos que aportan sus criterios para que siempre sea un proyecto nuevo, siempre aparezca como un proyecto nuevo. Es una oportunidad en la que todos los componentes de la oficina del historiador que no se dedican a hacer visitas, fíjate, pueden ser un arquitecto que está haciendo un proyecto, un arqueólogo que está haciendo una excavación, pero se detienen en ese momento para dar ese servicio público. Es un concepto integral de la oficina y hay un acceso único para esas familias que no tienen el resto del público de llegar a un gabinete de restauración de pintura de caballete, a un gabinete de relojería o ver una obra en restauración. El reto es tener todos los años algo nuevo. Sí. Es decir, cuánto más vamos a enseñar para que vengan, y las familias están buscando qué va a pasar este año. Que no envejezca, que no envejezca. Mira, y el tema es que ahora tú hablabas del Capitolio, cuando se abrieron las puertas del Capitolio para la ruta, el primer año, le decían, es que no hay para los con los sillones de rueda. No, ¿cómo? Aquello fue tremendo. Hubo que cargar al señor su sillón de rueda porque realmente, y que todo, estamos trabajando en la accesibilidad también. Tenemos un proyecto de accesibilidad interesantísimo para el centro histórico, para que todos ellos puedan tener oportunidades. Pero realmente el reto, y Katia, que es fundadora, te decía, es bien fuerte, porque ya estamos hablando de salir del centro histórico, de llegar a Viñales, de llegar al resto de las ciudades, pero además no solo viene la familia de La Habana, se suman familias de todas las provincias que deciden pasar sus vacaciones en el centro histórico con la ruta. Y siempre nos acordamos que el primer año hubo una familia ganadora que recorrió todas las rutas. ¿Ya cuántas más, Katia, cuántas familias al final son? Bueno, los últimos años de altos niveles de participación, porque bueno, luego vino la COVID, teníamos más de 400 familias que estaban prácticamente todo el verano en el centro. Empezamos en la Basílica y terminamos llenando el Teatro Martí. Con todas las familias ganadoras, eso... Yo recuerdo que cuando yo era niña, una vez yo vi en el noticiero de televisión un reportaje sobre rutas y andares y yo pensé, niña, no sé qué edad tendría, qué bien si yo pudiera ir, porque bueno, era una niña que vivía en el oriente del país y me interesaba aquello que yo estaba viendo. Bueno, pero ya hay ciudades patrimoniales donde ya esto comenzó también para los veranos. La idea, ¿cómo no? Y lo otro es la experiencia de la niña, hablando de la niña que fue a todas las rutas y hoy es una especialista. Sí, porque es que son 23 años. Las familias han evolucionado, los niños han crecido. Nosotros teníamos niños que les celebramos los cumpleaños en rutas y andares y ahora vienen graduados de la universidad y hacen recorridos de rutas y andares. Tenemos guías ahora que se acercaron a la universidad, estudiaron una determinada carrera por toda la sensibilización que les generó rutas y andares y ahora estudiaron una carrera y ahora están junto con nosotros haciendo guía. Es decir, que es un proceso que se completa. Yo creo que son acciones de sensibilización muy importantes pensando en todos. Perla hablaba de la accesibilidad. Este mismo año estamos dedicando un tema a la accesibilidad cultural, que no es solo el tema de la accesibilidad física en la que se está trabajando mucho, sino en los derechos culturales de los diferentes grupos, de las personas en situación de discapacidad. Es decir, hacer que su actividad sea protagónica en el centro histórico. Y por eso son siempre muchos retos y capacitando a nuestras personas, a nuestros guías para el tratamiento a los determinados grupos. Yo creo que empezamos siendo algo para la familia como un núcleo central y nos hemos especializado en los diferentes grupos que acuden al centro histórico. Y han logrado, a través de rutas y andares y del resto de los programas que ustedes tienen, sensibilizar y educar a las personas que viven alrededor del centro histórico y a la población en general en este cuidado, en la cultura de la conservación. Empezando por los niños guías del patrimonio. Usted tiene la palabra. Sí, los niños guías. Es decir, que nuestros proyectos han ido evolucionando. Hace un momento te hablaba de las aulas museo y Leal nos decía, Leal fundó las aulas museo y nos decía, ¿y ahora qué va a pasar con las aulas museo? Bueno, que van a ser niños guías del patrimonio, así que van a aprender y guían a su familia. Los niños han sido vehículos para acercar a la familia completa al proceso de transformación del centro histórico. Rutas y Andares ha sido un proyecto sombrilla bajo el cual han nacido otros tantos proyectos como Ruta Joven, que ahora mismo estuvimos con toda la mirada al proceso de las industrias culturales y creativas, que es el futuro del centro histórico, con Ruta Joven en bicicleta por Miramar, Ruta Joven en bicicleta también por el centro histórico, las rutas del agua, las alianzas. Sí, es un proyecto también de alianza. Empiezan el resto de las entidades a decir, bueno, nosotros ese recurso hidráulico nos propuso y no podemos hacer una ruta del agua. ¿Y cuántos puntos del agua están visitando? Más de 20.
interesantísimo, es decir, que realmente... Ahora ustedes han tenido durante todo este diálogo un nombre y es Leal. Imposible dejarlo a un lado en un programa como este y en todo lo que obviamente se hace todos los días. Y yo lo que quisiera saber entonces es de qué manera todo su trabajo les inspira y les compromete a ustedes para seguir adelante con su obra. Leal está vivo. Es decir, está vivo en el corazón, en la mente, en lo que hacemos todos los días, en lo que caminamos todos los días por La Habana Vieja. Recién acabamos de terminar su última morada, su última oficina, y la Casa Eusebio Leal, y no queremos hablar de museo. Es la casa donde vamos a estudiar cómo Leal logró todo lo que estamos hablando. Es decir, es para los cuadros, los niños, es decir, es donde vamos a investigar, donde se están haciendo trabajos ya de diploma, de tesis sobre lo que fue el historiador y cómo logró lo que hoy se ve en La Habana Vieja. Es decir, que realmente cada día, cada paso que damos, él está como dando mensajes. Sí. Nosotros nos sentimos que nos da mensajes. Sí. Leal fue un gran educador, un gran formador, que hay que estudiarlo también como cuadro, como dirigente. Él no se regía por las estructuras ni hacía reuniones, las reuniones de él eran las más cortas, pero dialogaba con el director de una empresa, pero también con el carpintero, con el restaurador de documentos, con el gestor cultural, con la persona de la calle. Por eso ahora cuando hicimos las primeras rutas y andares que tuvimos sin él, porque él era un activo participante de rutas y andares, hacía recorridos, tuvimos que viajar por el Leal gestor cultural, Leal arqueólogo, Leal diplomático, porque es muy prolífico y todas sus facetas las tuvimos que hablaba de las relaciones con el mundo, las trajo él, nos enseñó cómo se restauraba en Italia, cómo se restauraba en los países ibéricos, y entonces allí de él aprendimos. Y cuando llegábamos a esos lugares decimos, wow, pero esto es lo que yo aprendí, esto es lo que yo estoy haciendo. Un maestro como no hay otro. Y sin duda alguna este tema es muy apasionante. Las enseñanzas de Leal, su impronta y también el trabajo que día a día ustedes hacen merecen muchísimos programas. Yo les agradezco inmensamente que hayan venido hasta acá. Les prometo que luego iremos entonces nosotros a contar también su día a día. Tienes que ir a descubrir las rutas y Seguro andares que con tu niño ahora. Y a usted le digo, no hay tiempo para más. Vuelve a encontrarnos, como siempre les digo, cada semana en Buen Cubano.